Dios les bendiga y Dios les guarde en esta hermosísima hora que nuestro Padre nos está regalando para que nosotros adoremos, alabemos y reconozcamos su grandeza, su gloria, majestad y potestad. Te doy la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe. El día de hoy queremos ministrar nuestras vidas bajo el tema la realidad del ser humano. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 2 de Efesios, versos 1 y 2. Dice en el nombre de Jesús la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Bendito sea Dios. Pablo, el más grande de los apóstoles, para mí el apóstol más espiritual, más profundo en la vida del espíritu, le habla a hijos espirituales en la ciudad de Éfeso y dice que cuando ellos andaban, cuando ellos caminaron conforme a la corriente de este mundo, siguiendo los lineamientos que el mundo mismo le trazaba, ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Y esta realidad humana que queremos muchas veces ignorar, y que como pastores, como predicadores, como evangelistas, como ministros de la palabra, debemos hacerle entender al mundo la realidad en la cual se encuentran. Es como si un médico detectara un cáncer que ha hecho metástasis y no le informe a su paciente que tiene un cáncer que ha hecho metástasis. De esa misma manera, el mundo entero está bajo un cáncer que está en etapa muy avanzada e irreversible ya. Y solamente hay una solución, y esa solución se llama Jesucristo. El mundo entero debe entender que todo aquel que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador se encuentra muerto en sus delitos y pecados. No es ni siquiera que está durmiendo, está muerto en sus delitos y pecados, mis hermanos, y necesita que alguien le imparta vida. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Jesús viene a ti, Él te pasa de muerte a vida. Cuando entras a Jesús, cuando vienes a la vida cristiana, has pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque Jesús, quien conquistó la muerte, imparte vida sobre ti en ese mismo momento, cuando tú lo reconoces como Señor y Salvador y te sujetas a Él para vivir una vida de fe. No podemos decirte otra cosa, lamentablemente quisiera decirte algo más, pero la realidad es que todo el que no esté en Cristo, todo aquel que no ha aceptado al Señor, todo aquel que no se ha rendido a Él, está muerto en sus delitos y pecados. Estás caminando bajo el gobierno de Satanás, estás haciendo aquello que Satanás quiere que hagas. Bendito sea el Señor. Y dirás tú: pero no, yo hago cosas buenas. Sí, ciertamente es la forma en la que Él te envuelve y te engaña. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo lo que procede de pecado, mi hermano, produce muerte en el ser humano. Y ningún ser humano, por bueno que sea en lo humano, ¿verdad?, en lo secular, puede parir vida eterna si no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque Jesús conquistó la muerte en la cruz del Calvario. Él conquistó la salvación, la eternidad de todo ser humano. Y todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado y les reconoce como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida, y lo acepta en su corazón, es automáticamente salvado, y el poderoso Espíritu Santo viene sobre ti y te sella como garantía de la salvación del Eterno. Y empiezas entonces a vivir una vida cristiana, una vida de regocijo, una vida de paz, una vida de gozo. Y en ese momento empiezas a buscar más en la Biblia, a profundizar más en la oración, y eso te lleva a crecer y a entrar en los niveles de conocimiento y de revelación que necesitas de parte del Eterno Dios. Necesitas entender, hermano, que cuando no estás en Cristo Jesús, si no les has entregado tu vida a Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Estás muerto. Y si partes en esa condición espiritual en la cual te encuentras, dice la palabra que serás lanzado a un lago que arderá en fuego y azufre, el cual, dice la palabra, es la muerte segunda. Y él mismo fue creado o desarrollado para Satanás y sus ángeles. No está desarrollado para la creación de Dios, para los seres humanos. Fue para Satanás y sus ángeles caídos. Pero lamentablemente todo el que corre tras las vanidades de este mundo, todo aquel que sigue la corriente de este mundo y al príncipe de este mundo, el cual es Satanás, automáticamente al final de sus días, si muere en su vida de pecado, si perece en su cuerpo carnal en la vida de pecado, hermanos, lamentablemente no tendrá vida eterna. Y yo tengo que hablarte esta palabra porque esto es una cápsula de poder y de fe, pero es para impactar tu corazón. Necesitas
necesitas aceptar a Jesús, necesitas arrepentirte de tu vida pecaminosa, necesitas reconocer que eres pecador. Bendito sea el Señor. Y si dices, no, pero yo soy bueno, yo no tengo pecado, entonces tú estás diciendo que Jesús es un mentiroso, porque Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. En la última cena le dijo a sus discípulos, mi sangre será derramada para el perdón de los pecados de muchos. Así que también somos nosotros pecadores. Necesitamos asirnos, tomar con fuerza el sacrificio de Jesús, entregarle nuestra vida a Él y reconocer que somos pecadores, reconocer su sacrificio que limpia de todo pecado, de toda maldad, y empezar a caminar una vida de verdad en el Cristo resucitado y glorificado. Así que quiero dejarte esta palabra en tu corazón. La realidad del ser humano es que está muerto en sus delitos y pecados y necesita encontrarse con el Cristo que resucitó entre los muertos para recibir vida en su vida, para empezar a experimentar la gloria que Cristo quiere entregarle a esta creación que va rumbo al infierno, que va rumbo a la perdición eterna. Y Cristo murió en la cruz para entregarte a ti vida eterna, pero en Él. Así que quiero que medites en esta palabra y entiendas que aún tus buenas obras, dice el profeta Isaías, son trapo de inmundicia delante del Señor. Por cuanto ninguna obra te va a salvar, mas sí pueden condenarte. Así que reflexiona en torno a esta palabra y inclina tu rostro allí y reconoce que has pecado. Pídele perdón al Señor y entrégale tu vida a Él. Reconócelo como tu Señor y tu Salvador y pasa de muerte a vida. Así que Dios te bendiga y que tengas un feliz resto del día en el nombre de Jesús. Amén.